Lo estoy haciendo así para ahorrar porque sería mucho de verlo todo. Esta carta es muy importante porque esta carta es una carta apocalíptica, tiene mucho que ver con las cosas de los últimos tiempos, de estos tiempos en que estamos ahora y aquí. Y dice Judas: amados, vamos a leerlo todos juntos para salir de mi sola lectura. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y claro, luego va a explicar las razones, solamente para quizás entender el contexto. Dice: porque algunos hombres han entrado ¿qué? Encubiertamente, los que desde antes habían sido ¿qué? Designados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único ¿qué? Soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y en el 20, que era el versículo que les había mencionado, creo que es el 20, leamos el 20, dice: pero vosotros, o sea, el contraste entre algunos hombres y vosotros. Y mis hermanos, quiero decirles al empezar, hay una gran diferencia entre esos hombres y nosotros. Hay una gran diferencia entre un hombre que ha sido tocado por la mano de Dios y un hombre que es un enemigo de Dios. Y Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Más vosotros qué? Dice allí, lean conmigo: edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y yo creo, hermanos, que cuando el Señor introduce estas expresiones, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, en medio de un contexto tan terrible como que el templo se había prostituido y se había convertido en un lugar de mercado. La casa de Dios ahora era la casa del comercio. Y comparto esto con ustedes porque creo que vivimos en una época en que si nosotros no despertamos como iglesia y levantamos nuestra voz y clamamos a Dios, yo creo, hermanos, que esto es el deseo de Dios. Y en Hechos no veremos lo que Dios está tratando de traer sobre nosotros hace mucho tiempo, ese gran avivamiento. Se ha dicho que hay 3 columnas, por decir así, o 3 maneras en que la gente está promocionando el avivamiento. Una es: viene el avivamiento. Todo el mundo dice que viene un avivamiento. La segunda es esa palabra, y mucha gente está, y yo lo creo, yo creo que viene un avivamiento. Yo también lo creo. La pregunta es ¿cómo? ¿Está Dios esperando que suceda mágicamente o Él está esperando que su iglesia despierte? Segundo, muchos dicen: Dios me ha dado una palabra para ustedes. Y hay muchas predicaciones que dan palabras de que Dios va a hacer esto. Y a veces algunos son muy precisos y como que dan exactamente con lo que Dios está diciendo que va a suceder. Y ahí se queda. ¿Saben por qué esos 2 son los más enfatizados? Porque son los más populares. Ahora, esos 2 van a ocurrir siempre y cuando suceda lo tercero, que es arrepentidos. Sin arrepentimiento nunca habrá un avivamiento genuino y verdadero. Y cuando leo en Hechos con ustedes, capítulo 20, ¿qué era la carga de Pablo? Pablo sabía que este sería su último viaje a Jerusalén. Vamos a leer ahí en Hechos 20. Él estaba en Éfeso y llamó a los ancianos. ¿Y qué les dijo? Hechos 20, 17 en adelante. Y luego ya dejamos allí esas lecturas. Pero pensé en el Señor que sería importante leer su palabra para que sus pensamientos dirijan nuestros pensamientos. En Hechos 20, 17, ahí está Pablo y dice lo siguiente, lean conmigo, todos juntos por favor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia
Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¡Qué cristianismo! ¡Qué cristianismo! En un contexto así, o eres o no eres. Y yo me iba sin saber lo que me iba a acontecer. Hoy día conozco algunos de esos famosos que si uno no les promete hotel de 5 estrellas y un avión cómodo y una buena ofrenda, no irían a predicar, o si no me llenan el estadio, no podría ir allá. ¿Qué diferencia? ¿Por qué Pablo era Pablo? ¿Porque era algo especial? No, porque Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y hermano, cada uno de nosotros podemos decir lo mismo, porque esa misma gracia se ha derramado sobre nosotros. Y dice allí: salvo que el Espíritu Santo, miren qué relación, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando, ¿qué? El reino de Dios, no el reino de los hombres, sino el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros. Y ahora viene la encomienda, la carga. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y por eso entiendo yo bien a los pastores, por eso yo dije esta hora, cuando yo voy a un país, yo me someto a la autoridad pastoral de la iglesia donde voy, del país donde voy. Yo entiendo que los pastores tenemos que ser celosos, quién esté en el púlpito, quién predique. Estoy de acuerdo con eso. Así que todo lo que el pastor me quiera decir, aconsejar, y estoy para aprender también. Porque así se maneja Dios, bajo un ambiente de amor y respeto y autoridad. Y es así donde las cosas funcionan bien. Pero Pablo dice: yo me voy a morir, pero antes que me muera quiero que sepan que tengo una carga que me la llevaré a la tumba. Y dice allí, porque mire qué tremendo es, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años